Justamente un tema que te comentábamos en la mañana y más iniciado el programa de hoy, tiene que ver justamente con lo que pasa en la tecnología y también lo que pasa en materia de niñas y también mujeres en el ámbito de la tecnología. Vemos aquí una brecha interesante y para ello vamos a tomar contacto con Sandra Gatica, que nos está esperando amablemente justamente para hablar acerca de esta brecha, acerca de lo que se está haciendo justamente hoy día en el Día Internacional de la Tecnología y también de la Mujer. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo te hola, va? buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Primero que todo, gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Es muy relevante hablar acerca de este importante hecho justamente que ocurre el día de hoy. Sí, el Día Internacional de las Niñas en TIC es un día bien especial porque que ya estén habiendo días significa que hay que notarlos, o sea, hay que hacer algo, tiene que relevarse. Eso para ya es un hecho que llama la atención. Algo Y que decir. justamente, y justamente, como tú mencionabas, algo que decir, ¿qué pasa en la tecnología? ¿Qué pasa en el ambiente de que esta brecha digital es tan baja a nivel de la mujer? ¿Por qué vemos estos niveles tan grandes en esta materia? Bueno, por algo se hizo el Día Internacional de las Niñas. Las niñas en tecnología son muy bajas. Las cifras que se manejan es alrededor de 1.000 personas que salen de las carreras TIC, solo 24 son mujeres. O sea, así de terrible es. Entonces, más que nada, lo que hay que hacer es fundacional, es ver desde la crianza de por qué las niñas no van a las tecnologías, por qué se quedan afuera de algo tan interesante, relevante y sobre todo ahora con pandemia que nos damos cuenta que lo importante que es la tecnología y cómo la mitad de la población, mujeres del mundo, está quedándose fuera de lo que es el desarrollo de las nuevas servicios, tecnologías, aparatos, robótica, lo que sea. Y eso va desde el comienzo, desde cómo uno cría a las niñas. Y, Ustedes, y ese sesgo ustedes, hay que relevarlo. ustedes pertenecen a la ACTI, que es una organización que vela justamente por el tema de la tecnología. Esto también hay que llevarlo, por ejemplo, a la educación, ir buscando alguna estrategia de Estado para ir involucrando más esta educación tecnológica que se está hablando también Claro, en los nosotros colegios. estamos, se ha desarrollado ahora una mesa de tecnología de mesa de mujeres en TI, en el ACTI, para elevar el tema, para empezar a tener acciones y empezar a buscar socios, aliados, impulsarlo desde las empresas, los socios de ACTI, a que impulsen el tema de tener más mujeres en los cargos de cualquier cargo finalmente en las empresas, pero parte desde la operación del desarrollador hasta los cargos más gerenciales, que nos damos cuenta por estudios que dan buen resultado, finalmente es un buen negocio tener mujeres en tecnología. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer este cambio? Finalmente, en la búsqueda de personas capacitadas en esto es baja, es muy baja la cantidad de mujeres disponibles. Entonces ahí uno tiene que empezar a buscar qué pasa y ahí te das cuenta que a nivel de educación y vas mirando las cifras, cómo va bajando la cantidad de mujeres disponibles que van entrando primero a las carreras y por qué no van entrando. Entonces claramente, como dices tú, hay que hacer un cambio a nivel cultural y la cultura tiene varios aristas, puede ser el Estado, las personas, o sea, la cultura engloba en sí mismo muchas cosas, desde un comercial que uno hace como empresa en una televisión hasta cómo las personas regalan a sus hijos un auto o una muñeca. Una vez tuve una charla muy simpática con la gente de laboratorio y me contaban que cuando tú le regalas una muñeca a una niña, el nivel cognitivo, lo único que hace con una muñeca es peinarla o desvestirla. Cuando tú regalas un auto, el auto rueda, hay tracción, hay movimiento, hay un análisis que tú tienes que hacer para poder ver por qué el auto rueda. Eso ya genera un análisis cognitivo distinto en tu cabeza. Entonces, desde ese simple gesto de regalarle una muñeca a una niña o un auto, ¿y por qué no las dos? Yo tengo una hija, le regalo las dos, ya tiene muñeca y tiene autos. Y entonces eso hace que ya tu cabeza empiece a funcionar distinto. Y después claramente cuando los sesgos en los colegios, hay estudios que mostraban de que los profesores, profesoras y profesores tenían sesgos con respecto a las niñas en matemáticas. Les daban la palabra o le influenciaban el ejercicio a los hombres sobre las mujeres. Eso también tiene que ser parte de los cambios culturales que tiene que haber educación. Y sobre todo ya a nivel Estado es cambiar la malla curricular, porque ya no es posible que una persona
entre al área de la codificación cuando entra a la universidad o cuando tú tienes tus propios intereses como a los 15 años para arriba. Yo tuve la suerte de aprender a codificar a los 8 años, cosas muy básicas, una tortuguita que subía y bajaba, y De eso me acuerdo. cambió el mundo, me dio una libertad de que yo podía hacer algo y creerme que podía hacer eso. Y fue entonces ese cambio de enseñarle a los chicos desde chiquitito. Yo nunca, por ejemplo, entré con robótica, yo nunca pude hacer meterle con los cableríos porque nunca me lo enseñaron, nunca estuvo disponible en mí. En mi casa tampoco era una familia que estuvieran metidos con los cables, entonces, ¿por qué no poner a disposición salas donde las niñas y niños, todos, puedan acceder a ese tipo de tecnología disponible? Porque finalmente son construir al país, es para crecer al país. En ese sentido, por ejemplo, las mujeres tienen otras habilidades que se puedan destacar para el uso, el aprendizaje de las tecnologías. Ahí cómo se puede ir generando quizá un vínculo más cercano de esta misma materia justamente en las niñas que estamos hablando el día de hoy preferentemente, porque me imagino que ellos deberían ser como esponjitas donde el conocimiento les va llegando mucho más rápido. Cuando son chiquititos son casi iguales, el nivel de absorción que tienen, pero por ejemplo, no sé, tienden a ser más meticulosas, ¿cierto? Las niñas. Pero lo mismo te digo, ¿por qué no le pasas un cable, un chip para que empiecen a trabajar con los micros y a empezar a ensamblarlo desde chiquitito y ver ese tipo de cosas para que también se interesen de que los cables y las cosas eléctricas no son terribles? Los transistores, todas esas cosas, es disposición de ellos. O, por ejemplo, lo que se ocupa mucho ahora por tener aplicaciones amigables es la experiencia usuaria, Claro. el diseño, y esas cosas se pueden ir mezclando, el diseño más codificación, entonces puedes tener una gran cantidad de mujeres aportando en hacer algo diferente ahí. Entonces, eso es lo que se puede propiciar. Y en tiempos de pandemia, ¿cómo han visto ustedes la apropiación de la tecnología justamente ahora que uno habla en el día a día de un entorno conectado, donde la educación también pasa a ser también parte de este entorno digital? ¿Podemos ir avanzando en esta misma materia? Yo creo que la pandemia tiene de lo bueno y lo dulce y agraz, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que se demostró que se puede. O sea, el que no quería el teletrabajo, el que no quería el telestudio, el que no quería, se demostró que se puede. Que hay brechas de acceso de Internet en Chile, hay. Que hay acceso, hay solo Internet, el aparato para poder trabajarlo, eso hay. Eso es lo bueno, que se demostró que se puede hacer algo y que significa que hay que estar conectado con la tecnología. El que no le gustaba el computador porque decía tengo aversión, no le quedó otra que enfrentarse a eso. En la parte negativa es que, claro, ahora significa que tenemos que modificar de fondo cómo va a ser la próxima generación en su educación, si son necesarias para algunas edades, no todas, la forma que se está educando ahora. Entonces tú puedes modificar desde entregar la información desde antes y hacer las clases presenciales en otro tipo, porque no se puede dejar la presencia. O sea, yo por lo menos no lo comparto. Creo que las personas adultas, maduras, pueden estudiar a través de Internet. Yo creo que una persona más allá de los 25 años o antes, si madura, puede tomar un curso en MIT desde Chile y súper bien, pero una persona menor que no ha tenido la madurez o el criterio formado para poder adquirir conocimientos por sí mismo, creo que debe tener todavía un complemento con la parte presencial, pero es un complemento. Entonces, desde ahí hay que ver cómo se va a refundacionar eso. Yo no soy experta en la materia, yo soy una observante. Observante de que no tengo los recursos para poder cubrir las plazas, sobre todo que en Chile hay una deficiencia ya en tecnología de por sí. O sea, ya hay poco capital humano. Y más le agregamos las mujeres, más aún tenemos ese problema de tener personas trabajando con tecnología, desarrollando y los proyectos, y por lo mismo se hacen más caros. Es poco rentable no tener personas y mujeres en los proyectos, porque finalmente hay pocas personas, personas que son de alto costo, y entonces la tecnología en sí misma se vuelve un poquito más elevado en su costo, y eso se traspasa al usuario. Y aquí, ¿cuál sería el rol, por ejemplo, del gobierno, como impulsar alguna política a favor de esta integración, de esta incorporación femenina en las tecnologías, de ir buscando, no sé, algún tipo de fondo que vaya impulsando a las empresas para ir contratando a las mujeres, por ejemplo? El Hay Estado algún tiene, tipo de sí, el Estado oportunidades que ustedes creó ven? El Estado creó unos fondos CENSE para subsidio para incorporar mujeres a las empresas. Hay que meterse a CENSE y hacerlo.
muchas veces las empresas no saben, hay que informarlas sobre esto y eso es parte un poco lo que como Mesa Mujeres de TI queremos hacer, impulsar a los socios a que se enteren que existen estos subsidios, estas bonificaciones para poder impulsar esto. Y el Estado claramente, como dije, tiene que hacerse cargo de la parte de educación, que ahí ya tiene que hacer reformas un poquito más estructurales para poder también darle los conocimientos, porque no es que un día para otro un profesor que enseñaba matemática tiene que enseñar a codificar, eso no existe. Entonces, como es una transición que tiene que haber también y preparar también la infraestructura para que puedan tener esas clases. Pero sí Y es ustedes un desde, rol multivalente. y ustedes desde Acti, ¿cómo están viendo esto? ¿Cuáles son las principales observaciones que han ido generando justamente a raíz de esta crisis, podríamos llamarlo, en materia de brecha digital femenina? Que hay que accionar. Eso es primero, accionar. Primero lo que tenemos en nuestra mesa, nos dimos cuenta que tenemos que primero ponerle en data, hacer finalmente darnos cuenta cuánto es la brecha real. O sea, vamos a hacer un levantamiento de cuánto es la cifra de mujeres que hay reales entre los socios. Esperamos tener esa cifra durante el año para poder llegar con un número concreto y decir, ok, nuestra realidad es esta, ahora accionemos y veamos cómo nos evaluamos el próximo año. Y accionar significa hacer, incorporar algunas políticas de a poco. Esto no puede ser tampoco un día para otro. Hay empresas grandes que ya están haciendo cosas muy interesantes, otras medianas que han ido impulsando el reclutamiento de mujeres en algunos puestos cargos y otros que de a poquito, ¿no? Recién se están dando cuenta o no pueden directamente o creen que no pueden también, que eso también es parte del sesgo que hay que relevar y levantar. Entonces, accionar, ese es el punto, darnos cuenta para irnos a la acción. Y eso es como lo que hay que hacer ahora, en todo ámbito. Ya no es posible seguir diciendo que tenemos, o sea, más aún con la pandemia que se retrocedió en las cifras de profesionales trabajando, mujeres, por el tema de los hijos. Más aún hay que accionar para poder facilitar esto. Mismo caso, para mí es muy complejo con una pequeña estar trabajando, haciendo cosas. Ahora está la abuela, que por suerte se vacunó, que la puede ver, si no la habría tenido aquí encima. Pero yo soy un caso muy simple, tengo una chiquitita. Yo veo a otras personas que tienen muchas más y es más complejo. Entonces, hay que accionar pasando, ojalá pronto esta pandemia y poder impulsar nuevamente a tener las mujeres en los puestos que corresponden y más aún impulsarlas más para que estén cumpliendo roles más relevantes también de roles gerenciales que finalmente dan buenos resultados a las empresas. Ya para el cierre me quedan dos consultas. La primera de ellas tiene que ver cómo se ve nuestro país versus otras realidades acá en Latinoamérica. Chile, en este sentido, se conoce que es un país desarrollado en materia de tecnología, tiene altos estándares y también maneja tecnología a nivel usuario. Pero ¿qué pasa en esta otra realidad que estamos hablando? Yo he visto, más bien por experiencia, que en otros países están un poquito más adelantados en la parte técnica. Aquí Chile está muy influenciado en el profesionalismo, en los profesionales, en hacer como carreras muy profesionales y finalmente la brecha que hay en la parte técnica, donde se necesita mucha mano de obra. Y ahí otros países están más adelantados que nosotros, como Colombia, incluso Venezuela tiene una muy alta calidad de programación. Y en Argentina vi muchas mujeres también muy metidas en lo que es el desarrollo de software y experiencia de usuario. Entonces, en esos países están muy adelantados con respecto a Chile en esos espacios. Chile lo que tiene es que tiene buena infraestructura tecnológica, lo que hace también que se facilite el cuento. Por lo tanto, también hay mucha tecnología, pero a nivel de equidad es mayor la inequidad que hay acá. Finalmente, de parte de Acti, ¿ustedes están haciendo algún tipo de campaña, algún tipo de apoyo justamente para ir impulsando estas cifras que antes estábamos hablando, como para poder también empoderar a las niñas y a las mujeres en materia tecnológica? Sí, bueno, vamos de a poco como mesa estamos empezando a hacer algunas acciones y como ACTI también estamos apoyando, tenemos socios que son de educación y que vamos a ir apoyando para hacer alianzas con otras empresas que de fuera que han querido relevar este tema. Así que de a poquito haciendo acciones para poder mostrar qué hay que hacer y incorporar más mujeres en todo ámbito. Le doy las gracias por esta oportunidad, por su tiempo también, de poder acercarse acá a Zoom Tecnológico para poder conversar acerca de las mujeres y la tecnología justo en el Día Internacional de las Niñas en TIC.
Muchas gracias a ti por tu tiempo, por la invitación y los invito a que hagan hoy día un gesto con sus niñas y traten de ver algo de tecnología con ella y desmitificar un poco el tema. Que te vaya muy bien, que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti. Chao. Chao, chao.